Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes alrededor del Evangelio de Mateo. Hemos comenzado desde el capítulo 1, versículo 1, y llegamos al capítulo 5, donde se encuentra el Sermón del Monte. Y ahí hemos ido un poquito más lento, concentrándonos especialmente en las famosas bienaventuranzas que dijo el Señor Jesús. Bienaventurado tal cosa, bienaventurado tal otra cosa. Y la bienaventuranza, una bienaventuranza es una bendición, básicamente. Jesús está diciendo, benditos los que son tal cosa. Felices, dichosos, alegres. Y una cosa muy interesante, que todas estas bienaventuranzas no están describiendo a diferentes personas, sino todas ellas están describiendo a una sola, al discípulo, al creyente. Estas bienaventuranzas no son metas para lograr, sino que son una descripción de cómo debe ser un discípulo. Y llegamos a la bienaventuranza que dice, bienaventurados, benditos, felices, los misericordiosos. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Lo que vamos a tratar de entender hoy. Oremos. Padre, Dios de misericordia, permítenos entender y conocer tu gran misericordia. ¿En qué consiste? ¿Cómo nos mostraste misericordia? Para que nosotros también podamos vivir por medio de esa misericordia y practicando la misma misericordia. Que esta palabra no sean meros pensamientos humanos, sino que sea una exposición de tu Escritura. Te lo ruego para la gloria tuya y la edificación de nuestras vidas. Amén. Vamos a una definición que el mismo Señor Jesús nos enseñó acerca de la misericordia. Te pido que pongas un dedito en Mateo 5:7 en tu Biblia y te pases ahora a Lucas. Lucas 10, verso 30. Vamos a leer una parábola que el Señor Jesús enseñó, y por medio de esta parábola, Él definió qué es la misericordia. Es la famosa parábola del buen samaritano. Lucas 10, verso 30. Lucas 10, verso 30. ¿En qué página está? El que lo encontró primero, que avise en qué página está. ¿Qué página? 1500. En las Biblias de la iglesia está en la página 1500. Gracias, Eric. Entonces, Lucas 10, 30 al 37. Escucha lo que dijo el Señor. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre, y al verlo se compadeció de él, y le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas y se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees
que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Hay tres aspectos fundamentales para entender la misericordia que vemos en la parábola. Tres lados de la misericordia. Si falta uno de ellos, esa misericordia no es misericordia. Tienen que estar los tres para que la verdadera misericordia se manifieste. Primero, ojos para ver la necesidad. Entonces, repita después de mí, ojos para ver. Ojos para ver. Ojos para ver. Primero, verso 33. Los tres vieron al hombre tirado en el piso. Los tres tuvieron ojos para ver. Mira el verso 33. Un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo, ojos para ver. Pero luego viene el segundo elemento, un corazón compasivo. Repite después de mí, corazón compasivo. Entonces el segundo es corazón compasivo. Mira la segunda parte del verso 33. Y al verlo, se compadeció de él. Entonces los otros lo vieron también, pero solo el samaritano tuvo compasión. Y el tercer elemento es voluntad para ayudar. Repite después de mí, voluntad para ayudar. Porque de los tres, solo el samaritano tuvo la voluntad, puso su sentimiento, su deseo de ayudar en acción. Entonces, ojos para ver la necesidad, un corazón compasivo frente a esa necesidad y la voluntad para actuar, para hacer algo, o manos para ayudar. Esa es la verdadera misericordia. Esa es la verdadera misericordia. Muchos de nosotros vemos una necesidad y tenemos los ojos para ver. Y esa necesidad a veces nos conmueve, nos lleva a empatizar, a sentir, oh, qué pena lo que está pasando. Pero ahí nos quedamos. Y nos vamos a la casa diciendo, realmente me movió a misericordia la situación. No te movió a misericordia, porque si no tuviste la voluntad para hacer, manos para ayudar, hasta ahí quedó. La verdadera misericordia la ejerció el samaritano, el que tuvo ojos para ver, corazón compasivo y la voluntad de ayudar. Ahora, en este mundo, como muy bien lo decía Ricardo hace rato, hay sufrimiento, hay mucho dolor. Y la Biblia nos dice que todo el sufrimiento es causa del pecado, nuestro pecado. Y vamos nosotros, todos nosotros, a enfrentar situaciones dolorosas, nuestras y de otros, Cuando Jesús vio el sufrimiento, cuando Jesús vio el dolor que produce el pecado humano, Él tuvo compasión. Por ejemplo, en Mateo, volviendo al Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 20, tenemos, si quieres ir conmigo sería bueno, Mateo 20, tenemos a dos ciegos que salen al encuentro de Jesús. Y estos dos ciegos, que como eran ciegos, no había forma de enterarse de que Jesús estaba por ahí, pero ellos escucharon que Jesús estaba por ahí. Entonces, se dieron la manera de correr donde estaba Jesús y llegaron donde él y le dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente quería que se callen, pero ellos seguían insistiendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Gritaron y Jesús los vio, su corazón se compadeció de ellos y tuvo la voluntad de ayudarlos, les tocó los ojos y en ese mismo instante recibieron la vista. ¿Viste? Jesús mostró misericordia. Él vio la necesidad,
tuvo compasión en su corazón y llevó esa compasión a una acción. Él los ayudó. Y tenemos muchos ejemplos de cómo Jesús mostró verdadera misericordia. Por ejemplo, los endemoniados que sufrían, como el endemoniado gadareno que se acercó a él. Jesús nuevamente vio la necesidad, tuvo compasión de él en su corazón y llevó esa compasión a una acción. Tuvo la voluntad de ayudarlo. O el leproso que se acercó y le dijo, sáname. Nadie debía tocar a un leproso porque tocarlo te hacía ritualmente impuro. Pero Jesús, ¿qué hizo? Vio la necesidad, sintió compasión en su corazón y lo tocó. Y al tocarlo, lo sanó. O la mujer que un flujo de sangre, que de hecho fue al revés. La mujer se acercó y tocó a Jesús. Eso la sanó. Pero cuando él se enteró que había sanado, él la vio y tuvo compasión. Los tres elementos constantemente mostrándonos que Jesús tuvo misericordia de todos estos que sufrían. Jesús tuvo ojos para ver la necesidad, un corazón compasivo y la voluntad para ayudar. Y en eso todos nosotros podemos aprender la misericordia. Pero Jesús mostró más que eso. Porque la verdadera misericordia es mucho más que ayudar en la necesidad que es evidente. ¿No es cierto? Porque todos nosotros podemos decir, sí, obviamente a un ciego se lo ve que está ciego, a un enfermo, obvio que está enfermo y hay que ayudarlo. Alguien que está en necesidad se le ayuda. Pero Jesús vio la necesidad que va más allá de lo que es evidente. La verdadera misericordia busca la necesidad del que sufre en su interior. Hermanos, déjenme decir algo. Es fácil encasillar la misericordia en actos de ayuda social. Es fácil ayudar al pobre, al necesitado y decir, fui misericordioso. Es verdad, la misericordia debe ayudar al más necesitado. Ojo, no estoy diciendo que no hay que ayudar al pobre. Pero debemos recordar que hay una necesidad más grande y es la necesidad espiritual. Y a veces nosotros le negamos misericordia a personas a quienes consideramos que no están sufriendo o no tienen necesidad. ¿No es cierto? Le negamos misericordia a personas a quienes nosotros juzgamos que no necesitan nada. En Mateo 9, capítulo 9, a partir del verso 10, vemos algo muy sorprendente. Jesús está en casa de un hombre llamado Mateo y está cenando con sus amigos. Mateo era un cobrador de impuestos. Y dice Mateo ahí en el verso 10 que estaba sentado Jesús ahí en la mesa con muchos cobradores de impuestos y pecadores. Esta era gente millonaria. Cuando nos dice la Biblia que era cobrador de impuestos, nos está diciendo que era alguien que se había enriquecido, porque en esa época los más ricos eran los cobradores de impuestos en la sociedad judía, porque cobraban impuestos para el emperador romano, para el imperio. Sacaban dinero de su propia gente para dárselo a los romanos. Pero en ese proceso de sacar dinero y entregarlo al emperador, se ponían una buena cantidad al bolsillo. Entonces eran traicioneros a su propio pueblo, eran ladrones porque se embolsillaban lo que sacaban y eran corruptos. Por eso la definición es muy correcta aquí, cobradores de impuestos y pecadores. Pero vemos a Jesús compartiendo y comiendo con esta gente. Eran millonarios, aquellos a quienes les había ido bien en la vida, llenos de dinero, lujos y comodidades, corruptos. ¿Cuántos de nosotros vemos misericordia o necesidad de misericordia en ese tipo de gente? No sé tú, pero mi tendencia es ver ese tipo de gente y despreciarla. No verla como gente digna de misericordia.
Jesús tuvo misericordia de ellos. Él vio su necesidad. Ojos para ver. Va más allá de ver la necesidad obvia de alguien que está pobre, sin dinero, sin recursos o que sufre enfermo. Él vio la verdadera necesidad del rico. Una necesidad del corazón. Ellos estaban muertos por dentro. Detrás de esa máscara de dinero, de poder, de riqueza, de comodidad, había hombres y mujeres muertos espiritualmente. Y Jesús se acercó a ellos, compartió con ellos. En el verso 11, los religiosos se escandalizaron y le dijeron a los discípulos de Jesús: ¿cómo es que tu maestro come con esta clase de gente? Y la respuesta de Jesús, mira el verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Jesús mostrando misericordia por esta gente que por fuera estaban llenos de cosas, llenos de dinero, llenos de comodidad, pero que estaban espiritualmente enfermos, ciegos y muertos. Peores, en muchos sentidos, peores que los ciegos, que los leprosos, que los endemoniados. Y Jesús los vio, sintió compasión y tuvo la voluntad de hacer algo por ellos. Fue, comió, compartió con ellos y les anunció las buenas noticias del reino. Si no fuera porque Jesús tuvo compasión de estos cobradores de impuestos, no tendríamos el Evangelio de Mateo, porque Mateo era uno de ellos. Y gracias a que Jesús tuvo compasión y misericordia de ellos, Mateo se convirtió y aquí tenemos el Evangelio de Mateo. Por la misericordia de Jesús. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de misericordia. El Salmo 103 que nos fue leído hoy es un himno a la misericordia de Dios. Nos está enseñando el carácter de Dios. Pon un dedito nuevamente en el Nuevo Testamento y salta conmigo al Salmo 103. En el verso 4 dice lo siguiente: el Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. Y en el verso 8, el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Verso 10, no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. La verdadera misericordia no te da lo que mereces, sino lo que no mereces. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. No nos da nuestro merecido. No nos trata como merece nuestro pecado. No nos castiga como nos merecemos por nuestra maldad. Verso 13. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Ese es nuestro Dios, el que muestra compasión. Dios tuvo ojos para ver nuestra necesidad. Vio que toda la humanidad estaba sumida en pecado. Pero tuvo compasión. Dios tuvo el corazón compasivo y tuvo la voluntad de ayudarnos. Dios se hizo hombre. La canción que cantábamos hoy día, dejó su trono para hacerse hombre y servirnos. Eso es compasión. Eso es misericordia. Dios no le da a los seres humanos lo que merecen. Les da lo que no merecen.
Entonces, ¿quiénes son los compasivos? Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. ¿Quiénes son los únicos que pueden ser misericordiosos? Escúchame bien esto. Son los que han recibido la misericordia de Dios. Queridos hermanos, querida iglesia, no hay posibilidad de que tú y yo seamos verdaderamente misericordiosos. Por mucho que hayamos ayudado en nuestra vida a los pobres, la verdadera misericordia, por mucho que hayamos sido buenas personas, por mucho que hayamos tratado de esforzarnos en ser buena gente, la verdadera misericordia siempre va más allá. Porque la verdadera misericordia muestra compasión a aquellos que nos ofenden. Es fácil ayudar a alguien quien todavía no me ha herido, no me ha ofendido, no me ha hecho ningún daño. Pero es muy difícil mostrar misericordia a aquel que me ha dañado, que me ha insultado, que me ha dañado. Los religiosos en los tiempos de Jesús se jactaban de ser misericordiosos, porque daban mucha plata para los pobres, porque ayudaban mucho, porque decían ser muy buenos, y lo eran. Pero en su fervor religioso, ellos no tenían ninguna misericordia con aquellos que faltaban o fallaban en los ritos religiosos. Porque ellos querían ver pureza en todos, como ellos eran puros. Así que exigían. Eso no es misericordia. La religiosidad no es misericordia. Y lamentablemente muchos cristianos predican misericordia, pero estamos prontos para juzgar, para condenar, para criticar. Esa era la actitud de los religiosos de Jesús. ¿Cómo es que Jesús come con los pecadores? La verdadera misericordia, nuevamente, solo la podemos experimentar, solo la podemos practicar cuando hemos recibido la misericordia de Dios. Aquellos que son misericordiosos son los que reciben primero la misericordia de Dios. La misericordia del discípulo es aquel que primero reconocido su pobreza espiritual. Vuelve a las bienaventuranzas. La primera, bienaventurado el que es pobre en espíritu. El que ha reconocido su pobreza espiritual, el que ha dicho, sí, de verdad no tengo nada que darle a Dios. Y después de reconocer su pobreza, segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Después de reconocer esa pobreza, lloro por mi pecado. Lloro porque no tengo nada que darle a Dios. Me convierto en alguien que necesita del perdón de Dios. Y luego de ser pobre en espíritu, luego de llorar, soy alguien que necesita la misericordia. Y tengo hambre y sed de justicia. Recién puedo experimentar misericordia. Hay una progresión en todas las bienaventuranzas. Pobres en espíritu, llorar, ser mansos, humildes, tener hambre y sed de justicia. Recién vienen los misericordiosos. Nosotros debemos aprender misericordia. Pero eso solamente se vive recibiendo, anhelando, buscando la misericordia de Dios. Piensa en el buen samaritano. Nuevamente, vamos de vuelta al buen samaritano. Tú estás caminando por la calle, el centro de Concepción, y ves botado un cuerpo ahí. ¿Qué haces? ¿Qué harías? ¿Por qué no somos misericordiosos?
Honestamente, yo me puse a hacer el ejercicio mental y creo que me daría mucho miedo de hacer algo. Diría, tengo estudio bíblico, tengo grupo de oración, me está esperando la Romy en su casa. Sorry, me voy. No tengo tiempo. O quizás diría, no tengo plata. Mejor que venga alguien con más plata para ayudar a esta persona. O si soy bien honesto, la verdad es que no quiero complicarme. ¿Por qué crees que Jesús escogió un sacerdote y un levita para su parábola? Dos religiosos. Los dos vieron al cuerpo botado en el piso. Religiosos. Tuvieron ojos para ver, pero no tuvieron corazón compasivo ni la voluntad para hacer algo por él. Fue un samaritano. ¿Qué es un samaritano? Es alguien de Samaria. ¿Qué es Samaria? Es un pueblo que estaba enojado, peleado con los judíos. O sea, un enemigo de un judío. Tuvo misericordia del judío que estaba botado ahí en el piso. Los religiosos siempre andaban ocupados, siempre preocupados de seguir sus reglas, su religión, pero no tenían ni el tiempo ni el corazón para mostrar compasión. Y eso me lleva a preguntarme, ¿estoy siendo religioso? Ojo con nuestra religiosidad. Hermanos, que nuestra fe no sea una fe de activismo, de ritos, sino que sea de misericordia y amor. La misericordia es como una medicina para el que la recibe. Es como un bálsamo. Y ahora quiero invitarte a pensar, ¿cuál es la medicina que necesita hoy tu gente? ¿Cuál es la medicina que necesita tu familia? Tus familiares, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. ¿Eres capaz de ver la necesidad en ellos? Ojos para ver. En tus amistades, en tus vecinos. No es necesario esperar a que aparezca un cuerpo botado en la calle Paicaví o ahí en el centro para ir recién ejercer misericordia. Hoy día, piensa. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cuál es la medicina, el bálsamo que necesita hoy tu familia, tus colegas, la gente alrededor tuyo. Y cómo tú puedes mostrar misericordia. ¿A quienes hoy día nosotros estamos ignorando? Abre tus ojos para ver la necesidad. No te dejes engañar por la máscara de que no, esa persona no necesita nada, tiene todo. No, sé como Jesús. Piensa en los fariseos, en los publicanos, en los cobradores de impuestos, en los mateos, que por fuera parece que no tuvieran necesidad alguna. ¿A quiénes puedes mostrar compasión? ¿Quién necesita ayuda física o ayuda espiritual? Es más fácil ser indiferente. Pero yo te quiero desafiar, empieza orando. Y yo voy a hacer lo mismo, empecemos orando. Muéstranos, Señor, la necesidad. Muéstranos aquel que necesita un buen samaritano. Aquel que está botado, muriendo en su corazón, en su alma. Y cuando se presente la oportunidad, haz algo. Ojos para ver, corazón compasivo y la voluntad para hacer algo. Entrega misericordia. No de lo que no tienes, no de lo que tú no puedes producir, sino la misericordia que has recibido por medio de Jesús. ¿Hay alguien que te ha herido? ¿Hay alguien que te ha hecho daño? Convierte eso en una oportunidad para mostrar el amor de Cristo. Vence tu resentimiento. Muestra misericordia.
todos nosotros podemos tener misericordia, porque Dios no nos ha dado lo que merecíamos, sino que Él descendió de su trono y vino para morir en la cruz por ti y por mí, para darnos misericordia. Y esa es la misericordia de Dios, que Él nos amó cuando no había nada en nosotros digno de su amor. Mostremos esa misma misericordia. Amén. Oremos.